al 20. Amén, hermanos. Vamos a leer de una manera alternando. Un versículo su servidor, el otro versículo lo va a hacer la congregación. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Incline su cabeza, vamos a hacer una corta oración. Señor amado, quiero en esta mañana poner mi vida en tus manos. No quiero hablar de mi propia cuenta, sino lo que está escrito en tu palabra. Espíritu Santo, úsame con tu poder. Señor, tu iglesia tiene que conocer las verdades, hacer conciencia de tus mandamientos y no solamente oírlos, sino ponerlos por obra. Señor, perdónanos porque somos simples oidores y no hacedores de tu palabra. Hasta cierto punto la mayoría somos meramente religiosos. Señor, pero tú nos llamaste no solamente a congregarnos el domingo, sino a recordar que todos los días somos hijos de Dios y fuimos llamados para servirte, que es el privilegio más grande. Señor mi Dios, el mandamiento para la iglesia es la gran comisión: id y haced discípulos a todas las naciones. Y si no lo estamos haciendo, cuando no se cumple con un mandamiento, es un pecado. Señor, recuérdanos esto siempre, que la boca tiene que ser para compartir las buenas nuevas, que los pies tienen que ir donde hay personas que no conocen del Evangelio. Señor, pon esa pasión por compartir la palabra y la compasión por aquellos que sin Cristo se van al infierno. Es una realidad. Señor, también estoy consciente que porque somos incrédulos no hacemos lo que tú nos mandas. Si realmente creyéramos que tú existes, que tu palabra es fiel, todos seríamos diligentes, responsables de lo que tú nos ordenas. Señor, pongo este tiempo de mensaje en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Si ustedes ven, hermanos, en sus Biblias dice claramente ahí la gran comisión. La gran comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Dios les ordenó, el Señor Jesús, antes de que muriera en la cruz, tener este encuentro con sus discípulos, con sus apóstoles. El verso 17 dice: cuando le vieron, le adoraron. ¿Le adoraron a quién? A Jesús. Mire, me duele en el corazón cuando Jesús no es considerado como Dios. El único objeto de adoración es Dios, y aquí vemos que le adoraron. Y tampoco veo ningún reparo que Jesús diga: no, yo no quiero que me adoren, soy solamente hombre. Eso dijo Pedro, eso dicen los ángeles, pero no, dice que le adoraron. Pero la tragedia, pero algunos dudaban. Cristo está vivo, resucitó al tercer día. Es más, en este momento Cristo había pasado ya 40 días anunciando el Evangelio, enseñando del reino. Después de la resurrección, comió y bebió con sus apóstoles para que vean que estaba vivo, que no era un fantasma, no, estaba en carne y hueso. Y el último mandamiento que el Señor Jesús les da está en el verso 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: escuche bien, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La palabra potestad es toda autoridad. Le es dada, ¿de parte de quién? Del Padre. Y no podemos ponernos a discutir. Toda autoridad tiene Cristo Jesús. Escúcheme bien. Es la máxima autoridad. Por lo tanto, tenemos que obedecer lo que Él nos manda. Toda jurisdicción significa esto. Por tanto, aquí está el mandamiento: id
Id, todos tenemos que ir. ¿Para qué? Para compartir el evangelio de la salvación. Cuando dice y haced discípulos, justamente es compartir de Cristo para que le sigan a Cristo, porque discípulo es un seguidor. ¿En dónde? A todas las naciones. Hermanos, y esto tiene un orden, tenemos que ir, compartir el evangelio. Cuando la gente acepte a Cristo, tenemos que traerle a la iglesia para que sean bautizados, para que públicamente den testimonio de que ahora tienen a Cristo en su vida, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es aquí en la iglesia. Y vienen a la iglesia, hermanos, para ser entrenados, porque en el 20 dice, enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado. ¿Qué es lo que Dios nos mandó? Id y haced discípulos a todas las naciones. La gente que viene acá tiene que ser entrenada para que vaya. Ese es el asunto. Para que comparte el evangelio, les traiga acá y sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sean entrenados, ¿para qué? Para que vayan. Este es un círculo, hermanos, de enseñanza. Cada persona nueva que viene acá debe ser entrenada para ganar almas. Es cierto que deben tener un tiempo para confirmar que son salvos, hermanos, pero de ahí tienen que ser entrenados para ganar almas. Si no, no estamos cumpliendo con el mandamiento. Una persona ganada debe ser entrenada para que vaya otra vez. Escúchenme bien. A veces nos alargamos de discipulados, 3 elecciones y tanta cosa, pero les está enseñando a ganar almas. Eso es lo que tenemos que hacer. Cada alma ganada debe ser traída a la iglesia para que confirme su fe en Cristo a través del bautismo y sea entrenada. ¿Para qué? Para que gane almas. Es cierto, hermanos, que en la escuela dominical enseñamos doctrina, pero antes de eso deben ser entrenados para ganar almas. Si usted vea, el Señor Jesucristo al paso, eso les enseñó. Después envió a cuántos, de par en par, en parejas, y volvían gozosos. Eso es lo que el Señor no les dio una clase de predicación, no, les enseñó a ganar almas. E iban con Él por todo lado. Hermanos, esta es realmente la responsabilidad de la iglesia. Escúcheme bien, y si es un mandato, y si nosotros no estamos cumpliendo, es un pecado. Hermanos, la iglesia que se ha conformado, hermanos, sin ganar almas, sin cumplir con la gran comisión, no está bien. Avanzamos al Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos. Empezando desde el versículo 14. Marcos 16, verso 14, dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿A quién? ¿A quién? A toda criatura, a toda criatura. Toda es toda. Toda, ricos, pobres, no importa, hermanos, la raza, la condición económica, toda criatura. Escúcheme bien, aquí el Señor hace claro la enseñanza, toda criatura. Hermanos, todos somos creados, eso es criatura, pero no todos son hijos de Dios. Y aquel que no es hijo de Dios no es salvo. Por eso tenemos que predicar a toda criatura de Cristo Jesús, que lo acepten como su Señor y Salvador. ¿Para qué? Para que Cristo perdone sus pecados, nos reconcilie con el Padre, libre nuestra alma de la condenación en el infierno, nos dé la vida eterna y experimentemos la vida abundante que Cristo nos ofreció. Hermanos, id y predicad el evangelio a toda criatura. Y una vez que una persona acepta a Cristo, recién es hijo de Dios, recién empieza a tener una correcta relación con Dios. La palabra relación es lo que me vincula con alguien, sea desde el punto familiar, laboral, de compañerismo.
Solamente cuando una persona acepta a Cristo como Señor y Salvador, en ese momento Dios nos da la potestad de ser sus hijos. Solamente cuando se acepta a Cristo se nace de nuevo, de arriba, del Espíritu Santo, dice la Biblia. Juan 1:12. Juan 1:12. Juan capítulo 1, verso 12. Juan 1:12. Amén. Mas a todos los que, a los que creen en su nombre, les dio potestad de qué. Ajá. ¿Cuántos requisitos ve usted aquí en este versículo para ser hijo de Dios? ¿Cuántos? 2. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si una persona no le ha recibido a Cristo creyendo en el sacrificio que hizo en la cruz, no es hijo de Dios, sigue siendo una criatura de Dios. Puede estar asistiendo a una iglesia fielmente, pero si no tiene a Cristo, no es un hijo de Dios. Y si no es hijo de Dios, tampoco Dios es su Padre. No hay salvación, perdón de pecados, no hay vida eterna. Por eso es que dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Para qué? Para que inviten a Cristo y sean hijos de Dios y encuentren la salvación de su alma y la vida eterna. Esto es lo que le dijo Juan a Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Dice la palabra: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que hemos venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aquí vemos un hombre de los fariseos, un principal entre los judíos. Y cuando habla de principal entre los judíos, era desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, político y hasta religioso. Nicodemo conocía las cosas de Dios y mire cómo le impacta la vida de Jesús. Fue de noche, no importa por qué fue, a la hora que fue, pero fue. Seguramente por el prejuicio, seguramente porque le iban a criticar o le iban a expulsar de la sinagoga, porque esa realmente era la amenaza. Si alguien se acercaba a Cristo o se hacía cristiano, le expulsaban de la sinagoga. ¿Cómo ahora? Si te vuelves cristiano, te expulsan de la casa, te echan maldiciones. Pero vemos que Nicodemo se da cuenta que este hombre viene de Dios. En el verso 3 respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermanos, ¿qué significa nacer de nuevo? Está hablando de un segundo nacimiento, pero es un nacimiento espiritual. Miren, yo soy hijo de Armando Montalvo y Zenaida Cadena. Yo nací el 26 de octubre de 1953. Ese es mi primer nacimiento. Y me llamo Galo Ernesto Montalvo Cadena, así me pusieron mis papás. Pero no es suficiente para que ese requisito me lleve al cielo. Necesito ser ahora hijo de Dios, llamarme hijo de Dios, nacer espiritualmente para encontrar la salvación. Entonces, ¿cómo se nace de nuevo? Otra vez Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo se nace espiritualmente? ¿Cómo se nace de nuevo? Aceptando a Cristo como Señor y Salvador. Ya no soy hijo de papá y mamá en la carne, ahora soy espiritualmente también hijo de Dios. Y hermanos, dice aquí: de cierto digo, el que no naciere de nuevo, el que no es hijo de Dios, no puede ver el reino de Dios. No es la religión la que salva. No somos los bautistas, los católicos, los testigos de Jehová, los adventistas. Es el Hijo de Dios. Ese fue el plan maravilloso de Dios para la salvación de la humanidad. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre
nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre nacer? Él pensó que el segundo nacimiento es otra vez nacer en la maternidad, que la mamá se embarace. Esto es lo que dice la mayoría, ¿no? ¿Cómo no quisiera morir, enterrarme y nacer de nuevo? Eso no se puede, ya no, pero sí se puede nacer nuevamente espiritualmente y es mucho mejor. En el verso 5 dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sí se da cuenta, hermanos, lo serio que es? Id y haced discípulos a todas las naciones. Porque si las personas no conocen de Cristo, si las criaturas no nacen de nuevo y son hijos de Dios, van a ir al infierno. Ahora, ¿por qué, hermanos, los testigos de Jehová no creen en el infierno? Escúcheme. Porque en la versión del Nuevo Mundo de las Escrituras, hermanos, que fue editado a principios de 1900, lo tradujeron, hermanos, de acuerdo a sus conveniencias. Ahí está escrito la palabra infierno como Gehenna. Era, hermanos, el basurero en el valle de Hinón. Cuando escriben, hermanos, Gehenna, lo que están comparando es que el infierno es como el basurero que nunca se apaga. Siempre está ahí, hermanos, humeando, siempre hay fuego. Los que vamos a Píllaro continuamente y regresamos de noche, vemos, hermanos, chimeneas ahí, hermanos, encendidas. ¿Por qué? Porque la descomposición produce gas que es combustible. Es algo que no se apaga. El infierno es real, es real. Y si no fuera real, entonces ¿para qué vino Cristo, hermanos? ¿Para qué? ¿Para qué se habla de salvación del alma? ¿Para qué? Hermanos, si una persona no nace de nuevo, si no acepta a Cristo, no heredará el reino de los cielos. Vea lo que dice el verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Yo soy de carne, nacido de Armando y Zenaida. Eso es lo que soy. Pero eso, hermanos, no me lleva al cielo, porque este cuerpo corruptible no puede pasar a la eternidad. No puede. La Biblia dice que necesitamos un cuerpo glorificado como el de Cristo. Y la única manera de tener un cuerpo glorificado como el de Cristo es aceptando a Cristo como Señor y Salvador. El verso 7 dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Os es necesario nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es otra cosa diferente. Si quieres ir a la eternidad, no te maravilles. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que aceptar a Cristo Jesús. Eso es importante. Eso tiene que entender la gente. Eso es lo que tenemos que compartir. Eso es misiones. Es hablar de Cristo para la salvación, para la vida eterna. Y es gratis porque Cristo pagó todo en la cruz. La gente no tiene que hacer préstamos. La gente no tiene que cambiarse de religión, de lugar. No tiene que hacer sacrificios, penitencias. No, todo esto lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Yo acepto esto por gracia, por un regalo inmerecido de parte de Dios. Misiones, hermanos, es cumplir con la gran comisión. Predicad a toda criatura, a toda criatura. Porque si no, hermanos, no van a encontrar la salvación. Hermanos, la iglesia tiene que tener el corazón de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mire cómo mostró Dios el amor al mundo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Para qué murió Cristo por nosotros? ¿Para qué? ¿Para qué? Para el perdón de los pecados y la salvación del alma. Y cuando una persona acepta a Cristo, hermanos, tiene vida eterna, y la palabra eterna es por siempre y para siempre. Ay de aquellos que dicen que la salvación se pierde. Entonces, lo que está diciendo es que la obra de Cristo es incompleta, no sirve, que usted tiene que ganarse la salvación por sus buenas obras.
Es una tragedia lo que algunos piensan. La salvación es una vez y por todas. Cuando una persona acepta a Cristo, viene el Espíritu Santo y ahí se queda. Es el sello, la garantía que usted es posesión de Dios hasta el día que usted tenga que partir de aquí. El mismo Espíritu Santo se encargará, hermanos, de depositarle cara a cara frente a su Padre Celestial. Hermanos, si no entendemos estas verdades, ¿cómo podemos cumplir con misiones? ¿Qué es el énfasis realmente nuestro? Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Id y haced discípulos a todas las naciones. Eso es lo que quiere hacer nuestra Iglesia Bautista. Y tenemos que tener el corazón de Dios. Por eso es que nos estamos preparando. Si vamos a Romanos, al capítulo 10, es algo que se ha predicado toda esta semana. Romanos 10. Romanos capítulo 10. Dice el verso 9. Que si confesares con tu boca, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En el verso 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Mire, habla salvo, salvo, salvo. La palabra salvo es justamente eso, salvación del alma, libre de ser condenado en el infierno. Libre de ser condenado en el infierno. Y dice aquí en el verso 14, y aquí está, hermanos, la gran comisión. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Pero ¿cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien se les predique? Hermanos, cuando nosotros salimos a golpear puertas o hablamos con alguien, no predicamos de la Iglesia Bautista. Hablamos de Cristo. Es cierto que después les decimos, venga a la iglesia para que aquí se capacite, se edifique, pero Cristo, esta iglesia no salva a nadie, hermanos. Esta denominación no salva a nadie le lleva al cielo, a nadie le salva, hermanos, ni le perdona pecados. Es Dios a través de Cristo Jesús. Y el verso 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados, entrenados? Necesitamos enviar a gente, pero nadie quiere ir. ¿Qué cuentas le vamos a dar al Señor? Hermanos, cuando yo vaya a la presencia del Señor, Dios no me va a decir, mira qué bonito que predicaste, qué bonitos edificios que construiste, qué lindos programas que hiciste en iglesia. Cuando vaya a la presencia de Dios, Él me va a decir, ¿cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos están aquí? Porque tú les predicaste el Evangelio. A ver, mira a tu alrededor, ¿cuántos están aquí? ¿Qué le va a decir usted? Ninguno. Ahora mira, ¿cuántos están en el infierno? Porque tú no tomaste esa responsabilidad. Mírales cómo se están condenando ahí. Mira cómo están sufriendo. ¿Qué les puedes decir ahora? Las disculpas no sirven. El perdón no sirve. Porque hay un gran abismo entre el cielo y el infierno. ¿Qué le vamos a decir al Señor? Y no es que no tuvimos tiempo. Hermanos, lo que no tuvimos es corazón y compasión para los perdidos. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermosos los pies de los que van predicando el Evangelio. Y cuando escuchan, nacen de nuevo, su alma es salva. Son hijos de Dios. El premio, hermanos,
de su fe es es la eternidad. Qué hermosos los pies. Hermano, ¿por dónde van sus pies? ¿A dónde van? Cada vez que vayan, hermanos, que sea para predicar el Evangelio. Hermanos, Dios tuvo esta visión siempre. Desde que el mundo pecó. Si vamos nosotros a ver segunda de Pedro, en el capítulo 3. Segunda de Pedro, en el capítulo 3 y el verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para que con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor viene, Cristo viene. Viene por su iglesia. Hermanos, ahora, ¿quién es la iglesia? Hermanos, la iglesia no es el edificio. Ay, pastor, qué bonita la iglesia. No, esto es edificio, auditorio, como usted lo quiera llamar, santuario lo llaman otros. La iglesia somos nosotros. El grupo de personas que creyó y aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Se bautizó públicamente dando testimonio que ahora es cristiano. Le está sirviendo. Esa es la iglesia. Y el Señor viene por su iglesia, viene por los hijos de Dios. Y el que no es hijo de Dios, aquí se queda. Aquí se queda. Por eso dice, el Señor no retarda su promesa. No es que es una mentira que Él no viene, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Hermanos, es la paciencia, la misericordia de Dios que ha hecho que Él no venga, esperando que todos procedan al arrepentimiento, que todos sean hijos de Dios. Amado hermano, esa visión debe tener esta iglesia, que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Yo no quiero que se pierda mi familia, que no se pierdan mis hijos, mis padres, mis tíos, abuelos. No importa, hermanos, si se ponen en mi contra, pero mi obligación es hablarles del Evangelio. El Señor me dice, hermanos, que si yo no predico el Evangelio, yo soy culpable, hermanos, de la condenación de esa gente. Pero si predico el Evangelio y no me creen, pues yo me lavo las manos. Eso es todo. Yo les dije. Amado, el Señor dice en su corazón que nadie se pierda. Esa visión debe tener la iglesia. Cuando vamos a primera de Timoteo, al capítulo 2, empezando desde el verso 1, dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quién? Por todos los hombres. Para eso es el culto de oración, hermanos. ¿Sabe qué? Nuestra primera oración es por ustedes, por sus familias, para que los hijos dejen de ser rebeldes, dejen las drogas, porque aquí hay drogas, hermanos, dejen la fornicación, porque algunos andan en fornicación, para que los esposos, hermanos, dejen de maltratarse, para que el esposo aprenda a ser tierno, sepa dar honor a la mujer como a vaso más frágil, no como a maceta de cemento, para que los hijos sean obedientes en todo, para que no hablen de divorcio, de separación, para que sepan que la esposa es un ser amado, no un objeto más. Hermanos, oramos por ustedes todas las semanas. Oramos por todo el mundo para que todo el mundo llegue al arrepentimiento. Por eso dice aquí: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por toda la humanidad, especialmente por los reyes, por nuestras autoridades y por todos los que están en eminencia. Tenemos que orar para que la gente que está, hermanos, en los lugares altos, el presidente, el gobernador, conozcan de Cristo, porque solamente con Cristo el mundo será diferente. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hermanos, tenemos que orar. Lo que hacemos es quejarnos. Mire el Facebook, solamente críticas, solamente cosas vulgares. Y me da pena que cristianos dicen me gusta, me gusta, me gusta. Y a veces ofensas que el cristiano no puede permitir. Hermanos, tenemos que orar por las autoridades, le guste o no le guste.
sea partícipe o no sea partícipe. Es Dios el que puede cambiar, hermanos. No son sus ofensas vulgares las que cambian el mundo. ¿Para qué? Para que caiga. Es cierto que nos preocupan las cosas, pero dejémoslo a Dios, porque nosotros no podemos hacer nada criticando. Y es más, hermanos, cuidado, que la política divida a la iglesia. Hermanos, Carlos Marx dijo que la religión era el opio de los pueblos, y es cierto, hermanos. No hablo del cristianismo, no hablo de mi relación con Cristo, hablo de la gente religiosa que va a la iglesia y no conoce ni la Biblia y sale igual o peor que antes. Eso es cierto, hermanos. Vienen solamente a drogarse, hermanos, en una iglesia. A veces pura emociones y no conocen nada de la palabra. Eso dijo Carlos Marx. Hermanos, y un hombre más inteligente dijo que la política es el cáncer del alma. Y yo sí creo en eso, hermanos. Más bien póngase a orar, que Dios realmente tome el control del mundo y de sus autoridades para vivir, como dice aquí, quieta, reposadamente, en toda piedad y honestidad. Miren lo que está pasando en Siria. Miren lo que está pasando, hermanos, en Pakistán y en todo el Medio Oriente. Qué tremendo. Ya no hay ciudades, todo está destruido. ¿Y para qué? ¿Y por qué? ¿Quién lo hace? Si conocieran de Cristo, se hablaría de perdón, hermanos, pero ahí es puro odio, puro, y en el nombre de Dios. ¿Qué clase de Dios es el que nos enseña a odiar? Tenemos que orar. Ve el versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante del Dios nuestro Salvador. Y el 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos los hombres sean salvos y vengan ¿a qué? Al conocimiento de la verdad. Eso es lo que quiere Dios, ese es el plan de Dios, que todos sean salvos. Eso es misiones, es orar por todos, por toda criatura. Hermanos, qué diferente sería. Solamente le hago una pregunta, hermanos, haga conciencia. Mire su vida antes de Cristo y ahora la vida con Cristo. ¿Cómo era su vida antes sin Cristo? Una tragedia, hermanos, lleno de vicios, adicciones, mentiras, dolor en el hogar. Ahora que estamos con Cristo, qué diferente es su experiencia personal. ¿Qué tal si todo el mundo conociera de Cristo? Y cuánto más los que están, hermanos, en eminencia, los que están en el poder conocieran de Cristo. ¿No creen que viviéramos quieta y reposadamente, piadosamente? Por eso es que Misiones tiene que compartir con todos. Para el próximo año tenemos planes, hermanos, de alcanzar no solamente a la gente pobre, pero nos vamos a meter con los industriales. Vamos a tener conferencia para gente de élite. ¿Sabe qué? Y no es que quiero que venga gente rica acá. No estoy pensando, dijo, hay gente para que dé para el terreno. No, porque el Señor es dueño de todo. Es más rico que cualquier industrial. Es más millonario que cualquier millonario porque es el dueño de todo. ¿Sabe por qué? Porque es a la gente que menos se le comparte. Porque cuando va a golpear puertas nunca le abren. Porque los condominios son privados, nunca le abren la puerta. Ni yo les abro, hermano. Cuando me timbran, son los testigos de Jehová. No les abro. Y ahora hasta los ladrones pueden hacerse pasar por religiosos y se hacen pasar. No les abro. Pero tenemos que ser creativos, buscar estrategias para compartir el evangelio. Es cierto que el Señor nos pide todos los días y por las casas compartir el evangelio. Ahora, hermanos, ¿quién va a cumplir con todo esto? ¿Quién? ¿Qué empresa privada? ¿Qué empresa gubernamental va a cumplir con misiones? ¿Quién? La iglesia. Nosotros. No podemos encargar, hermanos, ahí a una empresa particular, deme evangelizando, hacer un contrato y pagar millones. No, somos nosotros los responsables. Es la iglesia la que tiene esta gran responsabilidad. Hermanos, si me puede ayudar ya con la presentación. Solamente quiero que conozcan lo que su servidor ha estado haciendo desde 1989. Yo conocí a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador junto con mi esposa en agosto de 1984. Después de una vida tremenda sin el Señor, no tengo que entrar en detalles de mi vida pasada porque me da vergüenza.
Hermanos, cuando se da un testimonio, nunca, hermanos, glorifique el pecado. Nunca cuente lo que usted le hizo a Dios. Cuando dio un testimonio, hermanos, cuente lo que Dios hizo por usted. Cuando dio un testimonio, más bien diga lo que hizo Dios en su vida. Pero sí quiero decirles, hermanos, que cuando aceptamos a Cristo, Dios transformó la vida de su servidor y de mi esposa y de mi familia. Dios rescató mi hogar e hizo maravillas. Y fui llamado. Lamentablemente, hermanos, no conocíamos lo que ahora que conocemos. Y estoy agradecido de estar en el fundamentalismo. Empecé una organización, soy grato con todos, porque me compartieron de Cristo. Yo nací en la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo. Ahí nos entrenamos por unos 2 años aproximadamente y fuimos enviados a la primera iglesia bautista de Ambato. De la primera iglesia bautista pasamos unos pocos meses y el hermano Esteban Thompson me visita en mi trabajo y me dice: hermano, le visito. Nosotros habíamos salido de la primera iglesia bautista porque nos cambiamos de barrio y empezamos, hermanos, a apoyar la obra de la Alianza aquí en Ficoa. En ese tiempo había sana doctrina. Mi gran amigo Juan Thyssen, que está en la gloria del Señor con su esposa, eran los misioneros en aquel tiempo. Y me dice el hermano Esteban: empecemos una obra. ¿Amén? ¿En dónde? Aquí en Ficoa. Empezamos en el garaje de la Casa de la Misión. El primer culto, hermanos, fueron 30 personas. El segundo servicio éramos 3 familias: la familia Villasís, la familia Núñez y nuestra familia. Había domingos, hermanos, que predicaba solamente a las mujeres y a los hijos, porque los varones todavía no habían conocido a Cristo. No iban a la iglesia. Pero en el término de un año ya fuimos 80 personas. Hermanos, empezamos en 1989. Para el año de 1991 me nombraron pastor. Habíamos comprado ya un sitio en Ficoa. Si ustedes ven ahí la iglesia bautista de Ficoa, diagonal al Santo Domingo, ahí empezó su servidor. Y continuamos con la obra. De ahí, hermanos, nace la iglesia de la Tacunga, la primera iglesia bautista. El trabajo fue duro. No empezamos en la Tacunga, hermanos, empezamos en Salcedo. Años enteros con una familia Tenorio, hasta que nos trasladamos a la Tacunga. Después de ello, hermanos, ayudamos a abrir la iglesia bautista de Guaranda. La iglesia bautista de Guaranda tiene, hermano, historia. Fue de los berianos, de la misión beriana. Juan Thyssen fue ahí el misionero. Y con Juan Thyssen salió, nos encargó a nosotros de esa misión. Después de Guaranda, hermanos, fue la iglesia de Patate la que comenzamos a abrir y que hasta ahora permanecen. Bueno, todas permanecen. Después de Patate, hermanos, la iglesia de Pinjo, desde Ficoa, empezó la iglesia de Pinjo. Y desde aquí de Pinjo, hermanos, tenemos las siguientes obras. Bueno, también, hermanos, cuando estábamos en Ficoa, abrimos una misión en el Pingue. Lamentablemente no continuamos, porque después de que nos quitaron ese lugar, no nos arrendaron uno más. De Pinjo, hermanos, empezamos con la iglesia bautista de Ceballos, la iglesia bautista de Píllaro, la iglesia bautista de Baños, la iglesia bautista de Tizaleo, la iglesia bautista del Puyo. Hermanos, estamos cumpliendo con la gran comisión. Indirectamente, hermanos, hemos estado apoyando a la iglesia de Cuenca. El misionero estuvo aquí. Me gozo porque para comenzar esa iglesia, hermanos, le estamos apoyando hasta ahora con parte de la renta. Les ayudamos con mobiliario para que puedan empezar. El misionero estuvo aquí el fin de semana, dijo: pastor, nos cambiamos de lugar, vamos a uno más grande, y eso nos llena de gozo. También, hermanos, a la iglesia de Cuenca le ayudamos al misionero, a toda la familia, para que puedan pagar sus visas. Hermanos, a la iglesia de la Tacunga igual le ayudamos con mobiliario y les estamos ayudando con parte de la renta. Eso estamos haciendo el día de hoy. Si puede seguir, hermano. También a la iglesia Monte Oreb, aquí en Ambato, que está en la cantera, al hermano Israel
igual le dimos mobiliario, le dimos amplificación y le estamos apoyando con la renta también. A cada una de estas iglesias le estamos dando $100 mensuales. Siga adelante, por favor. Nosotros apoyamos a la Iglesia Bautista de Riobamba, dándoles asientos, bancas para 200 personas. Les dimos la amplificación y un teclado. ¿Algo más hay, si no me equivoco? Ahora la Iglesia Bautista de Ibarra, el hermano Arián Molina está allá en Ibarra y le doy gracias a Dios. Hermanos, a ellos se les dio para que saquen las visas misioneras, todos hermanos, absolutamente todos. Nuestra empresa Cake ahorita está dándoles amplificación a cada iglesia que se está formando. Eso estamos haciendo el día de hoy. No sé si hay algo más, creo que eso nada más tenemos. Y hermanos, nuestra idea es seguir abriendo iglesias en todo el callejón interandino. Bueno, nos falta Loja. El misionero Alberto Pérez ya está trabajando con nosotros. Ya se rentó una casa en Loja. Desde enero se empieza la obra en Loja. Hermanos, es hermoso saber que tenemos obra en Loja, ya tenemos en Cuenca, nos falta en la provincia del Cañar, en Azogues. Ya tenemos en la provincia de Cheborazo, en Riobamba, Tungurahua. Tenemos Cotopaxi, Pichincha. Faltan algunas iglesias. Nuestra mirada está puesta en Cayambe, una. En la provincia de Imbabura, ya está en Ibarra, pero falta Otavalo, Cotacachi. Hermanos, en Carchi no hay todavía en Tulcán una iglesia. Hermanos, y también tiene tremendos cantones ahí. Ahí está San Gabriel, está el Ángel. Y nuestra idea es ir hasta Ipiales, a Colombia. Hermanos, esa es la visión que tenemos. Y queremos apoyar a algunos misioneros. Ahora escuche, hermanos, escuche bien. La Iglesia Bautista de Pinjo le sostiene a su servidor. La Iglesia Bautista de Pinjo tiene una secretaria. La Iglesia Bautista de Pinjo ahora paga los servicios de contabilidad. La Iglesia Bautista de Pinjo paga todos los servicios. La Iglesia Bautista de Pinjo está pagando 2 furgonetas, la una 40 semanal, la otra 35. Hermanos, la Iglesia Bautista de Pinjo paga el sueldo a los hermanos que están en Ceballos, paga el sueldo a los hermanos que están en Baños, paga el sueldo al hermano Yanio. Hermanos, estamos apoyando económicamente al Puyo con el sueldo al hermano Melvin. ¿Están escuchando, hermanos? ¿Están escuchando? Hermanos, el hermano Rogelio Olvera, él vino por llamado por una iglesia en Santo Domingo. Lamentablemente no pudo estar ahí. Él, hermanos, viendo nuestro trabajo, pidió trabajar con nosotros, está en Pillar ahora. La iglesia que le trajo desde México le daba $500 mensuales. La iglesia enviadora 200, son una familia de 4. Pero cuando salieron de la iglesia Santo Domingo les cortaron totalmente, tienen 200 mensuales. Mi esposa y yo le estamos apoyando con $200 mensuales más. Nosotros damos el 20% de nuestros ingresos. No estamos por dinero aquí, hermanos. Y tampoco quiero que lo tome como jactancia, siempre les he dicho. Pero el siervo de Dios tiene que dar ejemplo, apoyando la obra misionera. Y no solo eso, sino que donde vamos apoyamos la obra. No somos millonarios, no tenemos fortuna, pero sabemos que todo es de Dios y nada nos vamos a llevar. Y mientras más nos dé el Señor, más apoyamos para la obra misionera. Hermanos, el día lunes 19 de diciembre, la Junta Directiva ha organizado un almuerzo para todos los obreros. Queremos entregarles una canastilla navideña. Hermanos, si usted cree, pone en su corazón, tal vez mandarle algo para los niños. Por Navidad, hágalo. Acérquese a la secretaría. La hermana Fernandita sabe cuáles misioneros tienen hijitos, de qué edad. Hágale llegar un regalito. Lo están haciendo por amor. Hermanos, y todos absolutamente, me han dicho, pastor, nosotros fuimos llamados no por el dinero, sino para cumplir con misiones. Hermanos, para enero
Ya está llegando desde Arequipa, Perú, a trabajar tiempo completo el hermano César. Es una familia de 5. Necesitamos mobiliario, unas pocas camas. Vamos a necesitar apoyarles económicamente también. Eso estamos haciendo, hermanos. ¿Saben qué? ¿Por qué hacemos esto? Porque todo es de Dios. Nada trajimos a este mundo, nada nos vamos a llevar. Pero ¿sabe qué? Cuando yo llegue al cielo, ¿sabe cuál va a ser el gozo? Haberme llevado almas al cielo. Allá no me puedo llevar nada, pero sí almas. Eso es misiones, hermano. Eso hicimos énfasis en toda esta semana. Y a mí me da mucho dolor que muchos no vinieron. Deberían ponerle realmente interés. ¿Saben por qué? Porque estamos trabajando para lo eterno, no para lo pasajero. Hay corona en el cielo, incorruptible, dice. Le hago una pregunta: ¿se va a llevar de aquí títulos, diplomas, medallas de oro los deportistas? Nada. Allá hay corona, hay premio. Uy, qué lindo que va a ser ese día. Hermanos, misiones fue la visión de Dios. ¿Quién tiene que cumplirla? La iglesia. Por eso es que la visión se transforma en la gran comisión para la iglesia. Id y haced discípulo a todas las naciones. Id y predicad el evangelio a toda criatura, a toda criatura. ¿Para qué? Para que sean hijos de Dios, para que nazcan de nuevo y puedan entrar en el reino de los cielos. Solamente quiero terminar con esto. ¿Sabe cuál es el pensamiento de esta iglesia? Ganar almas, no para llenar estas bancas, sino el cielo de almas. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie.